Hola, muy buenas tardes a todos. Esto es un nuevo episodio de QPP, un programa en el cual te contamos qué es lo que pasa con las finanzas, los mercados de capitales de todo el mundo y claramente lo que pasa en Argentina. Y bueno, hoy tenemos noticias de muchos colores en Argentina, qué pasó con las tasas de interés, con la inflación, con las licitaciones y bueno, también lo que pasa en el mundo, un poquito porque también nos afecta. Para todo esto está Nico, que me va a ayudar un poco ahí a hacer el programa. ¿Cómo estás, Nico? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Nau? Sí, ya 10.º programa, la verdad, traemos muchísima información, sobre todo de Argentina, donde tuvimos una semana que nos acostamos con una bajada de tasa cuando estábamos por ir a dormir y nos despertamos con una apertura total de alimentos de la canasta básica, así que imagínate cómo arrancamos la semana. El estrés de ser asesor financiero en Argentina es algo impresionante. Pero bueno, vamos a arrancar rápidamente con lo que está pasando en el mundo. En Estados Unidos, y más que nada, se vio que subió la inflación más de lo esperado. El mercado esperaba que de un 0,3% en febrero y terminó siendo un 0,4%. La verdad que es un número que para nosotros nos parece un chiste, pero para el mundo es muy importante. Claramente, mientras suceda esto, nosotros tenemos el ojo puesto en la Fed, que lo que, si no baja la inflación, claramente no van a bajar las tasas de interés y eso va a hacer que en algún momento termine generándose una corrección del mercado. Está bien, me vas a decir, Nahuel, me lo venís contando hace un par de programas, pero no la estamos viendo, no paran de subir las acciones. Sí, es verdad, pero bueno, claramente a veces uno tarda en ver en el mercado lo que se están viendo los números. Eh, Mientras la tasa de interés esté por arriba del 5%, el costo de capital es muy alto y claramente en algún punto le termina pegando al equity en Estados Unidos. Muchos están vendiendo las acciones como los principales dueños de las grandes empresas de Estados Unidos. Tenemos a Bezos, tenemos a Mark Zuckerberg, el JP Morgan vendiendo acciones y uno se pone a pensar, ¿y no sabrán un poco más que nosotros lo que está pasando? Y para mí que sí, viene por ahí. Y también hay datos que te dicen que se está poniendo un poco más lenta la economía, que ya no está creciendo a los niveles que estaba creciendo antes, que son los datos de empleo de Estados Unidos, que parece ser que ahora se están creando menos puestos de trabajo. Esos son todos datos que te darían indicar que en algún punto se va a frenar la economía, pero bueno, entre que se para y te bajan la tasa, que es lo que le importa al mercado financiero, puede pasar un par de meses. Así que hay que estar muy atento a eso. También una de las noticias de lo que pasa en el mundo es Bitcoin. Bitcoin no para de subir, está quebrando máximos todos los días. Hace pocos meses lo teníamos en 40 y ahora ya está en 73. Son números que asustan un poco. Muchos van en el FOMO, esto no para de subir. Yo Lo creo vemos igual que pasó, que muchos decían que con los ETF había que vender con la noticia, pasó lo contrario y ya hay algunos sí, que dicen que está ocupando los ETF de Bitcoin el mismo tamaño que tienen los ETF del oro. Se dice que es una estrategia claro. de Estados Unidos para quedarse con los Bitcoin, porque yo en lo personal, esto es personal, el Bitcoin proviene de China. Entonces, si es algo del mercado, prefiero poder controlarlo. Esa es mi hipótesis. Sí, a ver, claramente hubo un aumento muy fuerte, hubo un flujo de fondos muy importante del sector, vamos a decirlo, tradicional del mercado de capitales hacia este sector nuevo de las criptomonedas con los ETF. Fue muy grande el flujo de capitales que fue hasta ese lugar, pero ahora algo que avisé ya la otra vez es hay que tener ahora más cuidado con lo que pasa en el mundo cripto, que tiene mucha volatilidad, y lo que pasa con el mercado tradicional. Si el mercado tradicional se ve un poquito afectado, como estamos diciendo hace un ratito, es muy probable que le pegue muy fuerte y muy rápido al mundo cripto. Es una recomendación. Yo no tengo ni idea de cuándo vender. Seguramente las estimaciones dicen que en el corto plazo va a llegar a 75 y algunos ya lo ven en 80 en el muy corto plazo, que es muy probable. Pero siempre todo lo que subió en algún punto bajó. Así que tengan mucho cuidado de comprar activos que ya vienen de subir muchísimo. Siempre compren los activos cuando están bajando. También China, lo volvemos a repetir, está sufriendo un problema muy grande con el tema de los precios. Están bajando, o sea, es deflación, algo que es muy malo para la economía. En todos los libros de economía te dicen que la deflación es mucho peor que la inflación, porque lo que hace es que se reduzca rápidamente el PBI, los salarios, todo. Y la verdad que es muy preocupante. ¿Qué está haciendo China para que no pase esto? Bueno, está haciendo el famoso plan platita que conocemos nosotros. Bueno, lo están haciendo allá. Están emitiendo dinero a lo loco, están
comprando activos, están ayudando financieramente a muchas empresas, y esto lo vimos en febrero, más o menos hace un mes, un poquito más de un mes, y habíamos dicho que el Shanghai Composite no paraba de bajar, y ahora de repente, desde el 5 o 6 de febrero, hasta ahora no para de subir. Guarda técnicamente, cuando ves este índice, también ves que se está ya agotando la fuerza, y puede ser que empiece una corrección fuerte en este país. Bueno, ahora pasando por Argentina, acá sí tenemos información a lo loco. Mucha información. La verdad que lo que vivimos esta semana fue muy fuerte. Por un lado, la inflación es el tema más importante. Esperábamos una inflación... cuando asumió Milei se hablaba de inflaciones de arriba del 30% mensual. Es más, para febrero se estaba esperando, en enero se estaba esperando un 35%, y para febrero un 30%, y estamos con una inflación del 13,2%. Es un número malo, pero es muy alentador sabiendo de dónde veníamos y todo lo que estaba pasando. Esto nos da una inflación anualizada year to year, de 276%. Es una locura. Básicamente, igual acá estás contando todo el año pasado. Y bueno, después tenés una inflación bimestral en enero y febrero del 36%. Son números, como te digo, muy feos, pero son alentadores. Y lo que más está alentando últimamente a los economistas, claramente del oficialismo, la oposición esto lo ve como algo no tan bueno, es que los indicadores de alta frecuencia de inflación ya están rondando en el 5% para el mes de marzo. Sería una baja muy importante. Claramente estos indicadores no te dicen que te va a dar un 5% de la inflación de marzo, pero que está bajando la fuerza con la que están subiendo los precios. En este mes vas a tener, seguramente veas toda la parte de servicios. En febrero tuviste comunicaciones, transporte, viviendas, bebidas alcohólicas, salud, que subieron por arriba de este 13,2%. El que más subió fue comunicación y transporte, claramente porque se sacaron los subsidios. Y bueno, cuando vos ves el índice desagregado, los que más subieron fueron los que estaban controlados por el Estado. O sea, transporte y todo lo que son las un tarifas. acomodamiento de los precios relativos, lo que estamos viendo. Claro. Está bien, esto hay que entender que como explica Milei, básicamente se está encargando todos los días en todos los medios de comunicación más amigos, entre comillas, en explicarlo, es que estos son aumentos que se deberían dar una vez y no se deberían dar más. Seguramente te quede un poco de corrección en muchos precios, pero no deberían subir mucho. Ya el paso fuerte ya se dio. Y por qué no decir que en marzo puede llegar a ser un mes complicado, que muchos están hablando ya de una inflación entre un 15 y un 17, un poco mayor a la de febrero. Algunos son mucho más optimistas y te dicen va a bajar la inflación más de lo que bajó en febrero. Algunos ya la ven en 9, 10. La verdad que todavía habría que ver, recién vamos una semana todavía, o sea, una semana sola tenemos, entre comillas, datos, y faltan todavía 3 semanas. Sí, me parece muy optimista, 9. Es muy optimista, pero bueno, parece ser que el gobierno la está bajando fuertemente la inflación, y son buenos datos. Vamos, ¿por qué no? Entre comillas, ya les vuelvo a decir, festejar un poco esto, aunque sea muy difícil. Un dato que tener en cuenta es que la inflación estimada para lo que va a ser todo el año es una inflación que, según el ITAU, ronda en 180%. Eso nos estaría diciendo que claramente el segundo semestre la inflación va a ser casi nula, porque en los primeros meses vamos a tener inflaciones de 20, 25, 15, 10. La verdad que si tenemos inflaciones de los últimos 2 meses que van a ser de un dígito llegando al 1 o 2, y la verdad que va a ser muy bueno. Claramente, eso no se ve desde el 2016, para que te dé una idea. Claro, esos datos no son muy alentadores, pero claramente sí, es lo que están viendo. Vos tenés, como se está viendo, por ejemplo, el FIEL dice que la recuperación va a ser en B, porque una cosa es la inflación, otra cosa es cómo va la economía está muy frenada, pero bueno, dicen que va a ser en B la recuperación, y se va a ver a principios de lo que es la mitad de año. Ya cuando arranquemos junio, julio, va a empezar la recuperación. A mi entender no es así, porque vamos a tener ingreso de capitales fuerte recién en junio, julio, agosto, por el tema de las cosechas,
y recién 1 o 2 meses después empezás a ver un poquito en la economía real. Y además está bueno anular la mufa del segundo semestre de Macri, por la duda. Claro, por las dudas anulemos eso. Pero bueno, la economía está muy frenada. Milei lo viene avisando y todos más o menos lo sabíamos que se iba a frenar bastante la economía. Hay industrias que están vendiendo un 40% menos, un 30% menos en muchos casos. Algunos están un poquito, mantuvieron las ventas, pero en la mayoría de los casos bajó muchísimo las ventas. Y es un dato a tener en cuenta. Y por eso estamos viendo cuándo es la recuperación. El segundo tema más importante de hoy es el tema de la tasa de interés. Teníamos una tasa de interés que estaba en el 110%, que era una tasa que sí o sí los bancos tenían que pagar un plazo fijo esa tasa. Por suerte yo el viernes puse un pequeño plazo fijo ahí con esa tasa, así que fue la última ficha y para hacer carry trade. Y bueno, claramente esto de bajar la tasa al 80%, o sea, es la tasa de política monetaria, la tasa de los pases, que no tiene nada que ver con la que te va a pagar a vos, porque ahora sacaron el límite de cuánto tiene que pagar el banco a los plazos fijos, y eso va a depender de cuánta necesidad de dinero tenga el banco. Si vos ves un banco que necesita dinero, te va a pagar 90, y si no necesita mucho dinero, te va a pagar 70 o 65, lo que tenga ganas. Y también, claramente, eso es ahí tenés que poner el ojo, porque si ves a alguien que te está pagando 90 y otro te está pagando 60, yo sé que está bueno poner donde más te pagan, pero seguramente el que te quiere dar 90 tenga problemas de liquidez y eso no es un buen dato. Como es, mientras más grande las limosnas, hasta el más santo desconfía. Claro. Hoy se estaban viendo los listados. Claramente teníamos valores muy altos en todas las nuevas. En los bancos estaban en 75, 70 y en el resto estaban, en todas las tecnológicas estaban arriba del 90. Habría que preocuparse, todavía no tenemos datos. Bueno, me voy a apurar porque ya venimos como cortos de tiempo. Y bueno, el tercer dato fue el canje de deuda que era voluntario para todos los vencimientos del año 2024, todo lo que eran bonos atados a la inflación, bonos atados al dólar oficial, los dólar linked y los duales. Se dio un canje y tuvo una aceptación del 77%. ¿Es una buena aceptación? Sí, claramente igual hay que entender que el 60-65% está en manos del Estado y básicamente eso siempre se termina rolando. Y ahora pasamos a tener los TX24, todos esos bonos y ahora se dieron un conjunto de bonos, porque son 4 bonos que se canjearon, vienen teniendo esa modalidad de cambiar a 4 bonos, una canasta. Y ahora tenemos los famosos TZXD, 5, 6, 7, y después tenemos también el TZX28. Todos son bonos que salieron con ser -1, -4, más o menos, son datos muy alentadores. Claramente el gobierno está tomando a tasa básicamente negativa, porque en el mercado está en -80, -20, y te está pagando menos, pero bueno, se terminó ahorrando casi un 555.000 millones de pesos, casi 0,1% del PBI en deuda. Así que es un muy buen dato si estás del otro lado del mostrador, o sea, el gobierno, que estás bajando claramente la posición de deuda del país. El riesgo país también está bajando, no para bajar, está en 1.596, bajó la barrera de los 1.600, es un datazo. Y bueno, nada, los bonos no paran de subir, las acciones también, claramente, porque bajaste la tasa de interés. Y por otro lado, ese dinero tiene que ir a algún lado. ¿Y dónde van a ir? Y van a ir a las acciones y van a ir a los bonos atados a la inflación. Apareció el primer día, parecía que se iba todo al dólar, llegamos a un pico de subida del MEPS SL del 8%. Sí, y después terminó en 5. Claro, al final de la rueda recortó en 5. Y bueno, ya hoy se comió más de la mitad de la subida del 5 de ayer. Así que creo que apaciguaron bastante las aguas en ese sentido. Y hoy terminó bajando casi un 2,7, un 3% el MEP y el contado con líquido un poquito menos. Hay que tener cuidado. Las acciones subieron bastante en comparación a lo que bajó el dólar porque estaban positivas. Fíjense cuáles son las que más bajaron y son las del sector energético. No las quiere nadie por ahora, así que cuando no las quieren, yo diría que es el momento de empezar a comprarlas. Las que más subieron son los bancos. Tenés Superville, que subió muchísimo, y bueno, las galponeras, como le llaman en el mercado, que tuviste algunas que subieron 30% en un día. Son otras criptos más acá en Argentina.
y hoy también terminan subiendo arriba del 10% muchas. Así que guarda con lo que pasa en el mercado. Claramente va a haber un flujo de capitales a estos bonos, perdón, a estos activos, acciones y bonos, pero guarda, porque mañana tenemos, se discute el DNU y claramente es un punto muy importante para todo lo que es equity y bonos. Si se llega a dar de baja el DNU, yo estoy casi seguro de que va a ser muy perjudicial para todos los activos en Argentina y van a terminar corrigiendo, porque es básicamente lo que está sosteniendo mucho todo lo que es el mercado de capitales era eso, porque todos están viendo no puede aprobar ninguna ley, si no puede aprobar ninguna ley. Yo creo que ya tienen ahí preparado largar que llegaron al superávit financiero de febrero, como para Datazo. apaciguar el posible caída del DNU. Datazo, todavía no se dio, se da el viernes, pero ya están diciendo de que va a haber superávit financiero otra vez en marzo y es sostenible en el tiempo. Bueno, Nico, contanos un poquito vos qué es lo que estás viendo. Bueno, vamos a pasar al monitor global, monitor maestro que también le pusimos. Tenemos evolución SER desde el principio de enero, desde el 1 de enero, el principio del año, 57% a día de hoy, actualizado a día de hoy. En base a eso vamos a comparar qué activos más o menos lo empataron o estuvieron cerca o fueron muy malos. Por decirte, el dólar, por ejemplo, el CCL ha subido desde el principio de año a hoy 8%. O sea, el que apostó al dólar claramente se lo licuó vía inflación. Lo que sería AL 30 en pesos, la versión en pesos, 30% de subida. El AL 30D, 27% de subida. Hay que tener en cuenta que ese spread de diferencia es la subida del MEP, que apenas ha subido un 2 y monedas por ciento. TX26 ha subido 36% desde el principio de año. Y acá la cosita que yo siempre vengo mostrando, TZX26, esta cotización, este bono nació el 1 de febrero, así que no tenemos el year to date, pero desde el 1 de febrero a hoy ha subido un 40%. O sea que ha captado bastante bien lo que es la evolución del SER. Recordemos que hoy está cotizando menos 3 de TIR. Entonces, dentro de todo, está cerca de lo que sería el SER. Y el Merval, las acciones, o sea, el índice, ha subido un 13%. Poco, la verdad. Pero el único activo que le ha ganado a la inflación han sido las criptomonedas. O sea, como vos venías diciendo, es una tendencia. El Bitcoin ha subido un 70 y pico por ciento, el Ethereum también, 74%. Sí que le siguen a la par. Obviamente yo no soy mucho de recomendar este tipo de activos porque hay bastante fe detrás más que fundamentals, pero nada, la realidad es esa. Están las fuerzas del cielo ahí. Sí, abajo tenemos el índice de codicia y miedo de la CNN, donde me dice que tenemos codicia, no está en extremo, está al borde de pasar extremo, pero hay codicia. Y bueno, ahora básicamente te voy a empezar a mostrar lo que serían los índices más de manera específica. Vamos a ver primero el Merval, que bueno, la verdad venimos cayendo el Merval más de un mes, lo pueden ver en el gráfico. Recién hoy mis indicadores de temprana advertencia me marcaron entrada. Todavía no es una entrada sólida porque mis indicadores de más firmeza no me la están marcando, como pueden ver en el gráfico. Yo esperaría más en el contexto que estamos hablando de que el DNU se puede caer y el quilombo político para mí, si bien ha hecho mucho de esta baja, yo también creo que esta baja, si bien tiene mucho componente dólar, si vos lo ves en el Merval en pesos, también tiene que ver con que el mercado ya está priceando la recesión. Entonces, si obviamente no hay consumo, muchas de estas empresas que componen el índice van a tener un poco de flaqueza, por así decirlo. Así que yo Sí. todavía lo sigo mirando desde afuera en lo personal. Viendo al S&P, bueno, el S&P está en tendencia alcista, como pueden ver, parece que no quiere aflojar, pero sí te puedo decir, no tanto en el S&P, sino en el Nasdaq lo podemos ver mejor, que acá también lo traigo. Yo veo que el Nasdaq ya me empieza a tirar señales cortas de venta. ¿Por qué me pasa esto? Porque el volumen se va haciendo cada vez más chico. Si ustedes ven el volumen, se va achicando. ¿Eso qué significa? Que las manos grandes están soltando y esta subida se está sosteniendo con manos chicas. ¿Y de dónde vienen esas manos chicas? Bueno, esas manos chicas las podemos ver en Nvidia, por ejemplo, o en todo lo que son las empresas de semiconductores y de placas, que vemos que suben con volumen decreciente. ¿Qué significa? Y podemos estar en una pequeña burbuja. Cuando Nvidia afloja, ustedes vean que cuando Nvidia afloja, aflojan los índices por la ponderancia que tiene. Entonces tengan en cuenta que si Nvidia se pega un golpazo o una fuerte corrección, lo vamos a ver en los índices claramente. Yo creo que por lo menos el Nasdaq y el S&P deberían corregir entre un 3 y un 4%. Así que a tener cautela en ese sentido.
básicamente eso es lo que te traigo. En cuanto a acciones argentinas, si me preguntás, no tengo ninguna en particular a la cual yo entraría ya. La única que más o menos quiso mostrar algunos brotes verdes fue Galicia, sobre todo por entrada de dinero de afuera, no tanto por acá, si uno ve la DR. Y Vima también quiso reflotar un poco, pero por ahora yo lo sigo mirando desde afuera. En cuanto a Estados Unidos, la única tecnológica que me está tirando compra, pero porque viene muy golpeada, es Google. Pero también, si se te cae el índice, puede ser algo muy chiquito de reflote. Y después, bueno, Microsoft también, pero hasta ahí nomás. Hay que ver si salen algunas noticias. Apple no para de caer, o sea, no marca ni siquiera un reflote. Tiene muchos problemas Apple. Yo creo que va a tener que rever su esquema de negocio completo porque su falta de negocio en China le está afectando mucho. Las Vision que le habían dado un impulso parece que están teniendo devoluciones porque la gente primero lo encuentra muy caro el producto por lo que ofrece y segundo hay algunos temas en la salud ahí que a algunos ya le está fallando la visión. Así que la veo muy complicada. Apple va a tener que rever su negocio. Por ahora, básicamente eso. Si uno quiere estar parado en Estados Unidos, veo un fuerte rebrote en las acciones defensivas. Coca-Cola ha subido fuerte para lo que es la acción, ha subido fuerte. Pepsi también está empezando a dar señales de reflotar. Y Johnson Johnson, que viene en una tendencia bajista de hace tiempo, está queriendo romper la tendencia bajista. Son todas acciones defensivas que es usual que el inversor vaya ahí cuando se empieza a pricear una caída del índice, sobre todo en las tecnológicas. Perfecto, Nico. Bueno, muchas gracias por este aporte tan grande que haces todos los programas. Y bueno, vamos cerrando el programa. Vamos para cerrar. Chicos, tengan mucho cuidado cuando están invirtiendo, cuando las acciones suben mucho, cuando el dólar sube mucho. Normalmente uno se sube a ese tren, pero ya se sube tarde y termina teniendo pérdidas. Así que guarda con Bitcoin, guarda con las acciones argentinas, ¿por qué no guarda con los bonos? Guarda con todo el mundo porque estamos en un momento bastante delicado. Bueno, Nico, te veo la semana que viene. Bueno, Nau, nos vemos, sí, el miércoles que viene en otro programa más. Dale, perfecto. Bueno, un saludo para todos y que tengan muy buenas inversiones.